Vamos al Evangelio de Marcos. Dice que uno corriendo se arrodilló ante él y le preguntó. Y esto nos permite, hermanos, sacar esta conclusión o hacer esta deducción. Si es uno corriendo, es porque es un joven, porque los viejitos no corren. Ya los viejitos caminan despacio, pero este corre, y no solo corre, sino que con agilidad se arrodilla ante él. Significa entonces que era una persona joven, un hombre joven. Y le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es joven, pero tiene inquietudes importantes. Y esto hace el contraste, porque comúnmente los jóvenes no tienen grandes inquietudes, y menos que tengan que ver con lo trascendente. Tal vez la juventud hace que nosotros seamos un tanto superficiales y desparpajados. No todos, para no cometer una imprudencia o una injusticia, pero el común denominador del joven es superficial, está pendiente de cosas materiales, es desparpajado. Este joven hace la diferencia, como muchos otros jóvenes en el mundo que saben hacer la diferencia y que tienen el corazón puesto en lo que es realmente importante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y digamos que esta inquietud habla muy bien de este joven. Habla muy bien. Parece ser que es un joven religioso, piadoso, muy centrado en lo que corresponde a sus prácticas religiosas. Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Porque él le dice maestro bueno. No hay nadie bueno más que Dios. Y no significa que Jesús esté negando su carácter divino, como suelen pensar algunos hermanos de otras estructuras religiosas, y se pegan de este texto para alegar que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le está respondiendo a este joven: ¿por qué me llamas bueno? Le pregunta. No hay nadie bueno más que Dios. No es que Jesús esté negando su divinidad. Lo que está interrogando en el joven es: ¿y usted por qué me está diciendo Dios? Es decir, ¿dónde ha hecho usted ese descubrimiento? Luego Jesús le dice: ya saben los mandamientos, que es muy importante, hermanos. Cuando un joven viene a dirección o a consulta espiritual y está muy enredado, muy embolatado, es lo primero que se le aconseja: vuelve a la legislación. Vuelve a la legislación. ¿Cuál legislación? Pues la de siempre, la de siempre, la que tiene más de 3.700 años en la historia humana, es decir, el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Porque solemos, y no solo los jóvenes, todos los seres humanos, solemos hacer nuestra propia legislación y vivir de acuerdo a esa legislación. Cuando ya no funciona esa legislación que hemos construido, es cuando nos damos cuenta del error tan grande que hemos cometido.
¿Qué es volver a la legislación? Volver a la legislación es volver a la voluntad de Dios, volver a la palabra de Dios. Y a ese joven se le recomienda, bueno, vas a buscar en internet los 10 mandamientos, los vas a imprimir y los vas a poner en un lugar visible en tu habitación. Y vas a comenzar a leerlos mañana y tarde. Y vas a aprender a vivir de acuerdo a esa legislación. Amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar su santo nombre en vano. Santificar las fiestas. Honrar a tus padres. No matar. En fin, los 10 mandamientos. Y vive de acuerdo inicialmente, vive de acuerdo a esa legislación, porque tú hace mucho rato te perdiste, y te perdiste por no hacerle caso a esta legislación que es de orden espiritual y divino. Y Jesús le pregunta, ya saben los mandamientos, o más bien le afirma, perdón, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le está haciendo como un pequeño examen, una pequeña evaluación, a ver si este muchacho está en lo que es. Está en lo que es. Y el muchacho replica, maestro, todo eso lo he cumplido desde que era un niño. O sea, que tenemos ahí unas buenas bases. El muchacho tiene sus bases, pero curiosamente viene aquí la propuesta de Jesús. Esas bases que tú tienes son muy importantes, pero no son suficientes para hacer comprensión de lo siguiente. El cumplimiento de la ley es muy importante, pero para un cristiano no es suficiente. Qué importante es cumplir la ley, pero ¿saben una cosa? Hay más. Hay más. Esa es como la base, como los cimientos de una vida puesta en Dios. Pero ustedes saben, hermanos, que cuando uno comienza a construir, pone las bases, pero lo esperan los muros, lo esperan las ventanas, lo esperan las puertas, lo espera el techo, lo esperan la obra blanca, lo esperan muchas cosas. Y por eso, hermanos, decimos que la ley es importante, pero en clave de vida cristiana no es suficiente. Por eso nadie puede llenarse la boca, si es cristiano, nadie puede llenarse la boca diciendo, es que yo cumplo todos los mandamientos. A esa persona hay que decirle, hay más, hay más. Y Jesús le va a hablar de ese más. Y le dice, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Es decir, despréndete, suéltate, abandónate, entrégate. Eso es fundamental. Cuando Jesús le está diciendo, vende lo que tienes, le está diciendo, suéltate, despréndete, despójate, abandónate. Es decir, acaba con todas tus seguridades. Y cuando acabes con todas tus seguridades, entrarás
en el reino de Dios. Por eso Jesús en otra parte va a decir que si no nos hacemos como ¿qué? Como niños. ¿Por qué? Porque nadie más inseguro que un niño. No en este momento de la historia, pero sí en el momento que Jesús lo dijo. Los niños no tenían ninguna seguridad, ni familiar, ni social. Tanto que los niños eran un tanto estorbosos. De ahí que Jesús hable de los niños para poder entrar en el reino de Dios. Le está diciendo, abandona todas tus seguridades. Y bueno, al final Jesús va a hablar del camello y dice, ¿le es a un camello más fácil pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios? Los ricos no son solo aquellos que tienen mucho dinero. Uno puede no tener mucho dinero y ser muy rico, en clave de este texto que nos presenta el Evangelio. Pasar por el ojo de una aguja, es decir, por una puertecita que es muy estrecha, y para que los camellos pudieran pasar por esa puertecita tan estrecha, se necesitaban dos cosas. Una, que el camello se agachara, y si no, no pasaba. Y dos, quitarle al camello todas las cargas. Si el camello no se agachaba y si no se le quitaban las cargas, no pasaba. Y hermanos, ¿saben qué? No hablemos de dinero, hablemos de todas esas cargas que no somos capaces de soltar y que no nos permiten pasar por el ojo de la aguja. Y tal vez esas cargas que no somos capaces de soltar se convirtieron en nuestra riqueza, en nuestro tesoro. Y también no somos capaces de agachar la cabeza. Y también esa incapacidad de no ser capaz de agachar la cabeza se convirtió en nuestra riqueza. Sin que eso sea dinero, se convirtió en nuestra riqueza. Aprender a agachar la cabeza y a soltar las cargas. ¿Por qué? Porque a veces nuestra arrogancia, nuestros puntos de vista a los que no queremos renunciar, son nuestra riqueza y no nos dejan pasar por el ojo de la aguja. Y no es dinero, no siempre es dinero. Hay muchas cosas en la vida que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos invita a renunciar. Muchas cosas. Uno cree que son bienes materiales y a la hora de la verdad puede ser que lo más fácil sea renunciar a un bien material, pero renuncie a una idea, a una creencia o a una falsa creencia. Renuncie a una atadura mentirosa. Yo quiero terminar esta reflexión contándoles que, hablando también de los camellos, cuando los camellos están chiquitos, los atan a unos árboles para que no se escapen, y ellos aprenden a estar atados ahí, y hay que atarlos bien con buenos lazos. Y cuando están grandes,
una cuerdita delgadita es suficiente, porque ellos aprendieron a creer que están atados y no se mueven de su lugar. A nosotros nos pasa también muchas veces eso, que tenemos ataduras y creencias falsas a las que no somos capaces de renunciar. No somos capaces de soltar ciertas cargas y no somos capaces de agachar la cabeza. Yo creo que lo que Jesús le estaba diciendo a este joven era precisamente eso: renuncia, renuncia. Se lo dijo de otra manera a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Así que concluimos diciendo que no basta cumplir la ley, que hay que soltar muchas cosas a las que estamos atados, que hay que agachar muchas veces la cabeza ante Dios y que hay que liberar muchas cargas para poder cruzar el ojo de la aguja. Entreguémosle al Señor en esta mañana toda nuestra arrogancia, toda, y pidámosle que nos dé esa gracia, esa docilidad para agachar la cabeza ante Él y darnos cuenta que tal vez hasta hoy nuestras razones no son tan válidas. Y vamos a entregarle al Señor nuestras cargas, las más pesadas, las más gravosas, las más onerosas, las más difíciles de llevar, que tal vez se convirtieron en nuestro tesoro y que no somos capaces de soltar. Eso que hasta hoy hemos creído que es riqueza, pero que no es tal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.